la definición de lo que es un xenobiótico. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Para esto, lo primero que quiero hacer es consultarlo a ustedes, doctores. ¿Qué recuerdan o qué conocimiento tienen ustedes acerca de lo que es un xenobiótico? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que tenga alguna idea? Bien, doctora Bilba, ajá, una sustancia extraña al organismo. ¿Por qué sería una sustancia extraña? ¿Por qué creen que sería una sustancia extraña? Bien, vamos a anotarlo por acá. Bien, una sustancia extraña al organismo. Y es una sustancia extraña, bien, porque es una sustancia ajena. Bien, es una sustancia ajena, es una sustancia que normalmente no se encuentra dentro del organismo o no debe de estar dentro del organismo. Bien, nuestro organismo está basado para poder, en primer lugar, degradar cualquier sustancia que sea propia, bien, que normalmente ingresa al organismo, ¿no? Esas sustancias son las llamadas los endobióticos. Endo de propio, ¿sí? Se darán cuenta, doctores, que normalmente cuando nosotros hablamos de metabolismo, hablamos de una fase uno, de una fase 2, y cuando hablamos de una fase uno, aquí usualmente tenemos los CIPS. ¿Bien? ¿Sí? ¿Recordarán? Citocromos. Citocromos. ¿Bien? Que son las CIPS. Sí, las citocromos, la citocromo P450. Exacto. Donde tenemos una gran variedad de citocromos, ¿verdad? Tenemos una infinidad de familias, subfamilias, ¿no? Y distintas isoformas de la CIP P450. Bien. Tenemos la CIP 1, CIP 2, 3, 4, 5, creo que hasta la 18 si la memoria no me falla. Tenemos distintos tipos de citocromos. Normalmente, usualmente, cuando nosotros analizamos los distintos tipos de sustancias que son capaces de metabolizar, nos vamos a dar cuenta o a percatarnos que la mayoría de fármacos solamente se metabolizan a través de las tres primeras familias. Si hablamos de la familia de la CYP1, hablamos de la 1 a 2, como por ejemplo, ¿no? Dentro de las que se encargan de la mayor cantidad de fármacos. Dentro de la 2 tenemos la 12-6, la 12-9, la 12-19. Bien. Dentro de la familia de la CYP3, la más conocida, 3 a 4, 3 a 5. Una que me acabo de acordar es la 2E1. Bien. Pero dentro de estas son las que más se encargan del metabolismo de fármacos.
Y de los citocromos 3, la familia 5, 18, todas estas que involucran la mayor cantidad de citocromos se encargan principalmente del metabolismo de estos, de los endobióticos. Eso quiere decir que de xenobióticos, bien, de xenobióticos se encargan solamente un pequeño puñado, bien, de las citocromos. Esto involucra muchos aspectos, como por ejemplo, por qué la mayor cantidad de fármacos se metabolizan casi siempre por las mismas enzimas metabolizantes. Y eso es porque solamente un puñado de citocromos se encargan del metabolismo de xenobióticos en general. Es decir, estas familias son las familias encargadas bien de salvaguardar el organismo, por decirlo así, porque los fármacos se encuentran dentro de esta clasificación de xenobióticos, sustancias extrañas. Date cuenta de algo, ¿no? El organismo no está diseñado para metabolizar fármacos. El organismo está diseñado, en este caso, para protegerse de los fármacos, porque identifica los fármacos como sustancias extrañas. ¿Bien? Es por eso que al momento que un fármaco ingresa al organismo, el organismo lo identifica como sustancia extraña y lo primero que hace es protegerse. Es por ello que lanza, ¿sí?, estos distintos tipos de, de citocromos para que se encarguen de metabolizar a esas sustancias extrañas. ¿Sí? Y es por ello que no tenemos otro tipo de sustancias metabolizantes. Que puede darse el caso de que las sustancias o los fármacos emulen a sustancias endógenas. Bien. Y eso hace eh, que estas sustancias, mientras más se parezcan a las sustancias endógenas, engañen al organismo y les hagan pensar que realmente son sustancias endógenas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la mimetización del fármaco. Y a eso nosotros le llamamos fármacos miméticos. Fármacos que tienen una cierta similitud estructural a sustancias endobióticas, a sustancias endógenas, y por ende también incluso su metabolismo se da como tal. ¿Recuerdan algún tipo de fármaco, por ejemplo, ustedes, que sea capaz de mimetizarse y emular a una sustancia endógena? Quizás uno de los casos más simples y más recordados también puede ser, por ejemplo, el caso del salbutamol, ¿verdad? Si nosotros tenemos a la adrenalina, me corrigen si me equivoco, pero la adrenalina es más o menos así. ¿Sí? Y en el caso del salbutamol, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos una extensión de un terbutilo en esta posición y tenemos un metilhidroxilo en la posición 4. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que hace el salbutamol? Lo que hace el salbutamol es mimetizar a la adrenalina. Mimetiza la adrenalina. Claro está que tiene una cierta selectividad hacia los receptores beta 2, pero al final es lo que hace es mimetizar. Eso hace que esta sustancia sea capaz de metabolizarse, ¿no? Por ejemplo,
por Comte y sea un poco más resistente, pero no deje de metabolizarse por MAO, por ejemplo, por la catecol ortometiltransferasa y la eh, se me fue el nombre de la MAO. Bueno, ya se me acordará. Bien, pero se metaboliza por estas dos enzimas. Monoaminoxidasa, perdón, se me había ido el nombre. La monoaminoxidasa. Bien, se metaboliza por estos dos distintos tipos de enzimas metabolizantes. Eso lo hace que el metabolismo sea totalmente diferente a este tipo de sustancias. Otras sustancias que son capaces de mimetizarse son fármacos de tipo nucleótidos, por ejemplo, ¿no? Que son capaces de mimetizar a un nucleótido, ¿no? Eh, la 5-fluorouracilo, por ejemplo, uracilo viene de ese nombre, ¿no? Pero la 5-fluor tiene una fluoración en posición 5 y eso lo hace diferente y lo hace capaz de actuar, por ejemplo, a nivel de células cancerígenas, ¿no? Pero es capaz de mimetizarse, ¿no? Son fármacos de tipo miméticos. Bien, y eso los hace diferentes. Eso los hace capaz de actuar de una forma distinta, o mejor dicho, bastante similar a las sustancias endógenas. Y lógicamente el metabolismo es un tanto diferente a los fármacos convencionales, lo cual los hace ajenos muchas veces a este pequeño listado de enzimas metabolizantes. Bien, ok. ¿Alguna duda, doctores? Creo que estamos bastante eh, sencilla esta parte, ¿verdad? Esta parte de la definición. Sustancias extrañas, sustancias ajenas al organismo. Sustancias que normalmente no suelen ingresar al organismo. A estas sustancias xenobióticas nosotros podemos clasificarlas de distintas formas. ¿Sí? Para nosotros, bien, para nosotros, eh, la importancia yace, o la importancia radica a nivel de lo que son los fármacos. Los fármacos, pues, nosotros podemos clasificarlos de distintas formas. Podemos clasificarlos de repente por su acción farmacológica, ¿sí? Que es de repente la forma más convencional de repente clasificarlos. Pero nosotros también podemos clasificarlos a través de sus eh, fuentes, ¿sí? De las fuentes a través de las cuales han sido diseñados los fármacos. Una forma a través de lo que es eh, las fuentes, a través de esta clasificación, por ejemplo, una forma que muchas veces de repente se nos puede venir a la mente, una fuente de repente de fármacos son las fuentes naturales. Y otra fuente rápidamente son los sintéticos. Pero de repente, alguno de ustedes, le muy lejos,
y estos fármacos miméticos, donde es que eh, tienden a erradicar o a estar este tipo de fármacos. Normalmente aquí, dentro de las fuentes naturales, ¿no? Podemos basarnos en distintos tipos de diseños de fármacos. ¿Qué fuentes naturales de fármacos de repente se les puede venir a la mente a ustedes, doctores? Alguien. Vamos, que no quiero hablar yo 3 horas solo. Animales, plantas, ya, claro, exacto. Bien. Animales, plantas. Bien. Esas son fuentes naturales. Bien. Minerales, ¿no? Claro. Microorganismos. ¿Por qué no? Microorganismos. Bacterias, hongos. Bien. Algas. Bien. Todas esas son distintos tipos de fuentes. Bien. Fuentes naturales a través de las cuales nosotros hemos obtenido fármacos. Bien. ¿Quieres o no? Las fuentes naturales son las fuentes, o es una de las fuentes a través de las cuales se ha logrado obtener un poco más del 50% de los fármacos que se encuentran hoy en día en el mercado. Y a través de ellos, pues, podemos obtener fármacos naturales, ¿sí? De origen natural, tal cual, ¿sí? Vamos a llamarles, ¿sí? Eh, naturales sin modificar, ¿bien? Incluso hay algunas fuentes o algunos artículos que muchas veces los clasifican, ¿bien? Fármacos sin modificar, ¿sí? De distintas fuentes y fármacos naturales sin modificar de tipo botánicos, ¿bien? Porque muchas veces las plantas medicinales han sido eh, una fuente bastante rica de distintos tipos de sustancias químicas que se han logrado obtener eh, sin ninguna modificación. Uno de repente de los más clásicos, por decirlo así, es la morfina. ¿Sí? Morfina, un fármaco que se obtuvo de una planta, ¿sí? Y que simplemente no se ha modificado. Es decir, una de las primeras sustancias que se obtuvo de las amapolas. Y luego simplemente esta sustancia, por más que se ha encontrado algunas sustancias o se ha modificado esta sustancia, la morfina como tal se sigue utilizando. Sí, doctora María. Disculpe, doctor, se presionó la tecla. Ah, ok, ok, no hay problema, doctora. Igual, si es que alguien tiene alguna duda o de repente quiere aportar algo, levanta la mano o simplemente enciende el micrófono. No tengo ningún problema. Bien, entonces, eh, naturales sin modificar. Morfina, por ejemplo. Bien. Y acá también tenemos derivados, ¿sí? De origen natural. Bien. Derivados de origen natural. ¿Qué se entiende por derivados? Quiere decir que se ha obtenido la sustancia y que luego ha sido modificado
para poder optimizar muchas veces su efecto. ¿Sí? Ha sido capaz de modificarse. Un ejemplo de esto puede ser la galejina, que no es un fármaco, sino es un metabolito secundario. ¿De dónde? De la Galega officinalis. ¿Sí? Una planta que contiene precisamente la galejina, que es una sustancia que tiene una estructura similar a una porción de guanilina, ¿sí? Y que eh, cuando las personas consumían las hojas de esta Galega officinalis, controlaban o regulaban su azúcar. ¿Ya? Y esta galejina, ¿sí? Con estas características de porciones de, este, de guanilina, fue útil para lo que es el diseño de la metformina. ¿Sí? De la metformina. Y metformina es un fármaco de primera elección en pacientes diabéticos, ¿no? Y que pues ha permitido a las personas pues tratar y regular sus niveles de glucosa. Es cierto que hay distintos tipos de fármacos hoy en día para el tratamiento de la diabetes, pero metformina sigue siendo el fármaco de primera línea, un fármaco de primera elección para pacientes diabéticos tipo 2. ¿Bien? Y es precisamente un derivado de origen natural. Como les digo, la galejina es la sustancia inicial que permite el nacimiento de la metformina. Así como estos, hay distintos tipos de otros casos que han permitido pues, ¿no? el nacimiento de fármacos. De repente ustedes, doctores, conocen un caso o recuerdan algún fármaco que haya sido derivado de origen natural o un fármaco que sea precisamente de una fuente natural, sin modificación. Doctor, disculpe, ¿y cómo Oye, sería en el caso de la hoja de la coca, que muchas personas a veces lo utilizan directamente? claro, sí. Se dará cuenta, doctora, de repente, las personas que chachan la coca, ¿sí? Cuando hacen el bolo, la zona, ¿no? o la mejilla donde hacen el bolo, se vuelve una zona eh, donde pierden la sensibilidad, ¿sí? Se adormece toda esa zona. No sé Sí, si has escuchado ese caso, ¿sí? sí, Cuando hacen, sí, doctor, exacto. claro, precisamente, ¿sí? Y eso precisamente porque la hoja de la coca tiene la cocaína, ¿bien? La cocaína, bueno, nosotros sabemos de que la cocaína tiene una acción a nivel del sistema nervioso central. Ah, lo que hace es bloquear los transportadores de dopamina, ¿bien? El- los transportadores de la recaptación de dopamina, en lo que permite una mayor cantidad de dopamina en los espacios intersinápticos, y eso genera pues las sensaciones y alucinaciones también que produce la cocaína. Pero si nosotros nos basamos a nivel local, ¿sí? A nivel de la zona, ¿sí? La cocaína lo que hace es bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje, y eso hace o genera una acción anestésica local. Eso fue bastante investigado, ¿sí? Por algunos estudiosos hace ya varios años atrás,
Y lo que hicieron fue modificar la cocaína, ¿sí? De tal forma que no pueda, ¿sí? Eh, claro, la deladera también, sí. Déjenme terminar primero con esta, ¿no? Eh, se modificó la cocaína, como les digo, de tal forma que se impedía el paso al sistema nervioso central, bien, y se mantenía sus efectos a nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? A través de la cocaína, ¿sí? A través de la cocaína, lo que nace es la procaína, ¿sí? Y la procaína, pues, es uno de los primeros anestésicos locales que se tiene. Luego ya nace la benzocaína y el resto hasta llegar a la lidocaína, ¿no? Siendo la lidocaína, pues, una sustancia, un anestésico local que bastante útil en el tratamiento y, lógicamente, en los procesos odontológicos, ¿no? La lidocaína. Pero es todo nace a partir de la cocaína y, y la acción que tiene eh, sobre eh, los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Alguien quiere unirse? Doctor, otro ejemplo podría ser también la digoxina. La digoxina, claro que sí. Claro que sí. Sí. La digoxina de la digitalis purpúrea. La digoxina, un fármaco bastante útil, bastante utilizado hasta no hace poco, ¿no? Para lo que son los casos de insuficiencia cardíaca. Hoy en día ya hay otro tipo de sustancias menos, eh, con un mayor margen terapéutico al de lo que tiene la digoxina, pero la digoxina, por ejemplo, no es un caso de sustancias naturales sin modificar. Digoxina y digitoxina, ¿no? Ambas sustancias de la digitalis purpúrea. ¿Sí? De la heladera, por ahí un doctor colocaba en el chat, ¿no? Doctor Darío, sí, de la heladera. ¿Qué se obtiene de la heladera, doctor? No lo tengo en la cabeza. La digoxina, doctor. La dioxina, ¿no? También. Ah, como de heladera se conoce la digitalis purpúrea, ¿no? Claro, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí. No lo recordaba con el nombre común. Bien. ¿Algún otro? Vamos que hay varios. Paclitaxel, claro. El taxol. Bien. El taxol. Bien. Hasta llegar al paclitaxel, ¿no? Derivados también de origen natural. Claro que sí. Bien, doctores. Así como estos, hay una gran cantidad de casos. La morfina, perfecto, ya lo tenemos allí. De repente, aparte de la morfina, la atropina, ¿no? De la tropa belladona, ¿no? También es otro caso, ¿no? De sustancias sin modificar. Así como tal se encuentra en la tropa belladona la atropina, pues se transforma en fármaco, como antídoto, por ejemplo, para el caso de intoxicaciones con órganos fosforados. Bien, así como estos, hay una gran cantidad de fármacos hoy en día, ¿no? Que pues son derivados de origen natural. Y los derivados de origen natural es diferente a decir lo que mencionábamos hace un momento, como fármacos miméticos. Bien, como fármacos miméticos o derivados miméticos, ¿no? Derivados miméticos o miméticos de origen natural también. Ahí está, ese era el término. ¿Bien?
miméticos de origen natural. Vamos a colocarlo acá, ¿no? Este es similar a miméticos de origen natural. Es lo mismo. Fármacos miméticos o miméticos de origen natural. Se preguntarán de repente, ¿cuál es la diferencia entre un derivado de origen natural y un mimético de origen natural? Se darán cuenta que los derivados de origen natural son otras fuentes distintas a una fuente como es el ser humano. ¿Bien? En cambio, los miméticos de origen natural normalmente o usualmente son sustancias similares a las sustancias endógenas, aunque muchas veces no solamente se toma como sustancia endógena una sustancia propia del organismo o del ser humano, sino que también puede ser, por ejemplo, una sustancia endógena propia de un microorganismo patógeno que es productor de una infección en un organismo humano. Bien. Por ejemplo, de un virus. Bien. Una sustancia endógena del virus y que nosotros la emulamos para hacer que sea capaz el virus de reconocer a esta sustancia como una sustancia propia de él y simplemente irrumpa o bloquee de repente su reproducción. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos antivirales como aciclovir, ¿bien? En el cual engaña al virus, ¿sí? Y lo ingresa a la polimerasa de ADN y simplemente bloquea la polimerasa, ¿sí? Y es capaz de actuar de esa forma. Es un mimético de origen natural. ¿Sí? Se mimetiza y engaña al virus. Lo mismo ocurre con algunos miméticos de origen natural con sustancias endógenas, como en el caso de salbutamol, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de salbutamol, ¿no? Entonces, esos son algunos miméticos de origen natural, que ya los hemos estado mencionando por ahí. Las 5-fluoracilo también, por ejemplo, ¿no? Mimetiza, ¿no? Se hace pasar por un uracilo y es capaz de generar ese tipo de acciones. Y las sustancias sintéticas, ¿no? Sustancias sintéticas. Bien. Sustancias sintéticas que no tienen un origen específico, no tienen una similaridad a una sustancia endógena, sino que simplemente han sido pensados, ya sea porque realmente se nos ocurrió, ¿no? O porque simplemente nace a través de eh, de distintos tipos de características que hacen capaces a la sustancia actuar dentro de lo que es la acción de un receptor o de un sitio de acción específico, capaz de hacerlo, eh, digamos, fácil de generar un efecto farmacológico en esa zona o en ese receptor en específico, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que muchas veces hay fármacos que pueden nacer simplemente por el azar, ¿no? Por el azar, ¿no? Simplemente se estuvo haciendo una sustancia X y nace otra sustancia, digamos, diferente. Ese es el caso, por ejemplo, de la serendipia, ¿no?
¿Recuerdan lo que es la serendipia? ¿A qué nos referimos con ese término, doctores? ¿Alguien? ¿Qué es lo que pensamos cuando nosotros decimos serendipia? Creo que por acá el chat. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la serendipia? La serendipia no es otra cosa más que el azar, ¿verdad? Encontrar algo, ¿sí? Un hallazgo, ¿ya? Sí, es un hallazgo, pero es un hallazgo por casos del destino, por el azar. No es lo que estaba buscando, pero lo encontré. En casos de serendipia, hay varios a lo largo del diseño de fármacos, ¿no? Eh, un caso, vamos, bastante sonado, exacto, el de la penicilina, ¿no? El de la penicilina, cuando Alexander Fleming simplemente encontró sus placas de bacterias contaminadas con hongo y se dio cuenta de que simplemente el hongo generaba un halo, ¿no? Que impedía el crecimiento de la bacteria, ¿no? Alrededor de todo el hongo. Y empezó a preguntarse por qué ocurría eso. Se dio cuenta que estos hongos, los hongos de penicilio, ¿no? Secretaban o tenían un exudado que era precisamente la primera penicilina. ¿Bien? Pero así como ese hay varios casos, ¿no? Tomemos en cuenta de que ese hallazgo de la penicilina por serendipia es una serendipia obtenida, pero es de origen natural. ¿Bien? Es una serendipia de origen natural, porque lo obtuvo a través de un hongo, el hongo de penicilio. Pero habrá serendipia en el caso de síntesis de sustancias sintéticas que no sean de origen natural, pues sí lo hay. ¿Bien? Lo hay. Así que eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler lo que hizo a nivel de investigación dentro de lo que es Alemania fue tratar de unificar los distintos tipos de industrias que existían allí en la Alemania nazi, de tal forma que puedan tener contacto investigadores de distintas áreas y entre ellos puedes generar algo de investigación diferente. Entonces generó todo un parque investigativo de distintos tipos de áreas, distintos tipos de industrias, ¿no? Y pues generó todo el parque llamado Farmindustria, ¿no? Donde dentro de lo que es la industrias farmacéuticas estaba Industrias Bayer dentro de allí. La doctora perdón, el doctor Christian no, Becerra nos coloca el caso del sildenafilo. Claro que sí, el sildenafilo es un caso de serendipia de origen sintético. Bien, también ese es un caso bastante importante porque lo que se buscaba era un fármaco que tenga una acción a nivel de lo que los problemas de hipertensión, ¿no? Y a las finales lo que se hizo fue comercializar la sustancia por el efecto secundario que producía, ¿verdad? Pues parece que se dieron cuenta que había más casos de, ¿no? Eh, por acciones del efecto secundario que por acciones del efecto farmacológico que estaban buscando. Y pues Pfizer se llenó de plata. ¿No? Eh, a lo que iba, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta mega industria que generó Hitler
en la Alemania nazi, ¿no? Se da un caso bastante especial. ¿Saben cuál es la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Es que para la Segunda Guerra Mundial existían antibióticos. En la Primera Guerra no. En la Primera Guerra Mundial no existían antibióticos. Y eso hacía de que, lógicamente, una persona que se cortaba o de repente perdía un miembro, ¿no? Un brazo, una pierna, de repente por acciones de guerra, esa persona o moría desangrado o moría por la infección, ¿no? Por la infección de la herida, porque no existían antibióticos en la Primera Guerra Mundial. En cambio, para la Segunda Guerra Mundial ya existía la penicilina, ¿no? Imagínense en una época donde no exista o no existían antibióticos, en la parte de textil de esta industria, donde estaban produciendo un nuevo colorante de color rojo para los uniformes nazis, ¿no? Un trabajador se hace un corte, ¿no? Imagínense la desesperación de una persona. Hoy en día nos hacemos un corte, pues quiere empezar a infectarse, nos colocamos un ungüento, una crema antibiótica y ya está, ¿no? Pero en esas épocas donde no existían esas herramientas, esas armas que tenemos hoy en día, imagínense la desesperación de esa persona, de saber que esa herida se puede infectar y no tiene nada que pueda impedir la infección o el desencadenamiento o el aumento de esa infección. Entonces esa persona se agarró y se echó de todo, ¿no? Y dentro de lo que se echó el tinte rojo que estaban produciendo. Para su suerte, el milagro, ¿no? La herida no se infecta. ¿No? Y eso lo agarran, lo comentan y llega a los oídos de los investigadores de Industrias Bayer, ¿no? Gerard Dopa, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla. Entonces lo que hace Gerard es pues pedir una muestra del tinte rojo. Y ese tinte rojo resulta siendo el Prontosil. ¿Qué es lo que hizo? No, lo que hizo fue colocarlo en placas con microorganismos y se dio cuenta que no funcionaba. Pero no se quedó allí, sino que cogió ratones, les hizo una herida en el lomo, un corte, y a un grupo de ratones no les aplicó nada y a otro grupo les aplica el tinte rojo. Y se da cuenta que en los ratones que aplicaba el tinte rojo, los cortes no se infectaban. En cambio, en los ratones con los cortes a los cuales no les aplicó el tinte, simplemente se infectaba la herida. Pero tenía esa dualidad, que dentro de una herida el Prontosil funcionaba, pero en una placa Petri no funcionaba. Y eso es que estábamos frente también a otro concepto, el concepto de un profármaco. Y el Prontosil, la primera sulfonilamina, ¿no? Era precisamente un profármaco. Ya luego empieza con todo lo que es el, el concepto de lo que es un profármaco, las modificaciones que se hacen a las sulfonilaminas, ¿no? Hasta el nacimiento del sulfametoxazol. Bien. Y ese es un caso de serendipia, basados también en fármacos sintéticos. El caso del sildenafilo, como les digo, también es un caso de serendipia, ¿no? En el cual nace un fármaco sin,
tener idea de cuál iba a ser la acción farmacológica final. El caso del clordiazepóxido, Librium, también la primera eh, eh, la primera eh, fármaco de acción sobre receptores GABA, ¿no? Benzodiazepinas, ¿no? Que luego ya permite el nacimiento de la diazepam, ¿no? Una de las benzodiazepinas más potentes, pero la diazepam nace a partir del clordiazepóxido, ¿no? Y el clordiazepóxido simplemente es una sustancia que nace a través de un error sintético. No se estaba produciendo otro tipo de sustancias y simplemente agarra eh, y la reacción va por otra vía. Y eso permite, pues, obtener un anillo de 7 miembros, que es el anillo benzodiazepínico, unido a un aromático bencénico, un biciclo, ¿no? Que simplemente no era de la forma en la cual lo estaban pensando, pero permite esa acción. Entonces, así como estos, hay distintos tipos de fármacos que también han nacido a partir de la serendipia. Luego está eh, el misoprostol. El misoprostol es un fármaco... sí, doctora Pirela. Ok, ok, bien. Sí, el misoprostol es un fármaco eh, que nace a partir de la estructura química de las prostaglandinas, ¿no? Es un fármaco, digamos que para el tratamiento de la gastritis, se pensó en distintos tipos de vías. Bien. En primer lugar, impedir la secreción de ácidos gástricos. Bien, que sean capaces de generar una mayor irritación en una herida que puede haber en, en la parte endotelial del estómago, del duodeno, ¿no? Entonces, impedir la secreción de ácidos es una forma. Ahí nacen los antihistamínicos H2, ahí nacen los inhibidores de la bomba de protones, los IBP, ¿no? Como es omeprazol, por ejemplo. Pero, ¿y qué tal si producimos una mayor cantidad de esto, de mucosa? Y la producción de la mucosa está dada precisamente a través de las prostaglandinas, ¿no? Prostaglandina 2, por ejemplo, ¿no? Que se encargan precisamente de la mayor secreción de mucosa. Entonces se pensó, ¿por qué no hacer una sustancia que mimetice a la prostaglandina 2? Y con ese concepto nace misoprostol, ¿no? Y misoprostol se utiliza para el caso de gastritis, ¿no? Otra cosa es el uso ilegal que se le da al misoprostol, ¿no? Por la acción también de las prostaglandinas a nivel de útero, en el cual pues aumenta las contracciones intrauterinas, ¿no? Y una mayor concentración de sustancias dentro del organismo que mimeticen a las prostaglandinas, como es en el caso del misoprostol, es capaz de generar este tipo de acciones mucho más potentes, ¿no? Pero ahí hablamos de un uso hasta cierto punto ilegal, ¿no? Salvo, ¿no?, otras características u otros puntos dentro de la normativa legal que permitan el uso, ¿no? ¿No? Eh, pero si nos basamos en la línea, pues es un uso eh, para el caso de gastritis, ¿no? Generalmente gastritis producidos por fármacos
o por una gastritis ocasionada o generada por fármacos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de AINES. Bien. Eh, pero esos son algunos puntos, pues, ¿no? Eh, bien, ¿qué otro caso recuerdan de repente? ¿No? Eh, Bien, otra cosa que les quería mencionar aquí era de que no todos los fármacos sintéticos son por serendipia, por si acaso, ¿ok? No todos los fármacos sintéticos son por serendipia, sino que hay fármacos sintéticos que también pueden ser desarrollados o hechos, eh, lógicamente, a partir de lo que es, perdón, un medicamento hallado por equivocación, el misoprostol. No que yo recuerde, salvo que de repente alguien lo tenga, pero en mi cabeza no. Me parece que fue diseñado a partir de las prostaglandinas, ¿no? A partir de prostaglandinas. Por error creo que no. Salvo que me esté equivocando, pero me parece que no, sino que fue diseñado a partir de las prostaglandinas. Precisamente se tomó como base las prostaglandinas para buscar una sustancia que sea capaz de mejorar la secreción de mucosidad, ¿no? Y para eso se toma como base las prostaglandinas. Acá les quería hablar del diseño regional de fármacos. ¿Sí? Del diseño regional de fármacos. La mayor cantidad de sustancias sintéticas hoy en día se basan en este tipo de diseños, ¿no? A través del diseño racional de fármacos, en el cual hay distintos tipos, ¿no?, de formas a través de las cuales se van realizando, diseñando nuevas sustancias, ¿sí? A partir de las cuales, pues, muchas veces se tiende a hacer algunas sustancias, ya sean basadas principalmente a nivel de lo que es el receptor. ¿Sí? Hay diseño regional de fármacos basados en lo que es el ligando, ¿sí?, en el cual tenemos dos casos, que sea a través de una sustancia conocida o a través de lo que sea una sustancia endógena. Si nos basamos en sustancias endógenas, pues entonces podemos entrar en miméticos de origen natural o en derivados de origen natural. Bien. Pero si nos basamos a nivel de sustancias conocidas, pues entonces estamos hablando de otra sustancia que puede ser de origen sintético, ¿no?, y que sea capaz de actuar directamente en el receptor. Y si nosotros nos basamos y hablamos a través del receptor, conociendo el sitio de acción, hablamos de un diseño basado en lo que es el espacio químico. ¿Sí? El espacio químico. Es decir, cómo es la zona, ¿sí?, cómo es el sitio de acción, qué aminoácidos se encuentran cerca al sitio de acción. Bien. Y basados en ese espacio químico, buscar una sustancia que sea capaz de actuar, ¿no? Sea conocida o no sea conocida, ¿bien?, pero una sustancia que sea capaz de actuar dentro de ese sitio de acción. Y a partir de allí es que empiezan a diseñarse nuevas sustancias. Esto lo vamos a ver en la semana 2.
Bien, esto lo vamos a ver en la semana 2. Hoy día estamos haciendo un poco de conceptualizaciones de estas características o de estos puntos. Bien, basados en ello, como les digo, hoy en día es que se trabaja bastantes nuevas sustancias que son capaces de actuar o de generar ese tipo de acciones. Bien, doctores, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien de repente que tenga alguna pregunta? Sí. ¿Quién levanta la mano? Doctora Frela. Doctor, acá dice ligando de manera endógena y el otro que decía. Sustancia conocida. Ok, Perdón, a veces mi letra es un poco extraña. Sí, no se preocupe. Voy a gracias. hacerla de repente un poco más legible por acá. Sustancia conocida. Bien. Sustancias conocidas. Sustancias conocidas no quiere decir de que sea de repente un fármaco de por sí. ¿Ok? Puede ser una sustancia experimental. Puede ser una sustancia que de repente nosotros lo utilizamos para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, talidomida, ¿no? Talidomida es un fármaco que inició mal, ¿no? Inició mal. E incluso si nos basamos en principios de toxicidad y seguridad de fármacos, existe un antes y un después en la industria farmacéutica basados en talidomida. Cuando Grunenthal comete hoy en día gravísimo error de sacar un fármaco sin los principios y ensayos de seguridad que hoy en día son obligatorios, ¿no? Comete bueno, lo que todos conocemos, ¿verdad? Que es el nacimiento de los niños FOC. ¿Bien? Niños con extremidades superiores e inferiores no desarrolladas. Bien. Y a través de ello, pues los gobiernos de todos los países hacen eh, de obligatoriedad y necesidad para la salida de nuevos fármacos, ensayos de seguridad muchos más rigurosos que antes eran opcionales, ¿no? Y por eso es que Grunenthal saca un fármaco sin esos ensayos, porque eran muchas veces ensayos opcionales. Hoy en día son obligatorios. Bien, pero pues talidomida tuvo una segunda oportunidad, ¿no? Y pues hoy en día es utilizado eh, para casos de lepra, ¿no? Claro está, con la salvedad de que si el paciente es una mujer que se encuentra en estado de gestación, pues no puede utilizarlo, ¿no? Está esa salvedad. Pero si es una mujer que no se encuentra en estado de gestación, es un hombre que tiene la lepra, pues talidomida es una opción para el uso. Pero si ustedes recordarán, talidomida no inició como un fármaco para el caso de lepra, sino fue un fármaco diseñado para casos de, eh, claro, antinauseoso, ¿no? Claro, sí, no, es, eh, es para ello, pues, ¿no? ¿No? Y pues, pero hoy en día se utiliza para casos de lepra. Ese es un caso, por ejemplo, de reposicionamiento de fármaco. Un fármaco que inicialmente se utilizaba para un problema, ¿no? Pero pues hoy en día se utiliza para otro, o para otro caso, o para otro problema de salud. Ese es un caso de reposicionamiento de fármaco. A través de sustancias conocidas se puede generar ese tipo de acciones.
¿Bien? ¿Alguna otra duda, doctores? Igual que en la amitriptilina, claro, exacto. Hay muchos casos de reposicionamiento de fármacos. Incluso para el caso de la COVID-19, lo primero que se hizo fue buscar fármacos o sustancias conocidas a través de principios de reposicionamiento. ¿Cuál es la facilidad de un reposicionamiento de fármacos? En primer lugar, que como es una sustancia conocida, se conoce cuáles son sus principios de seguridad, se conoce cuáles son su DL50, sus dosis máximas de uso, es una sustancia fácil para poder realizar un, una nueva característica de tratamiento hacia un problema de salud. Y como les digo, eso es lo que pasaba con la COVID-19. Cuando inicia la COVID-19, la pandemia, era un virus nuevo, un virus que no se sabía mucho, no se tenía ni una sustancia química aprobada para el tratamiento de esta enfermedad porque era una enfermedad nueva. Entonces, ¿cómo podemos obtener nuevas sustancias contra este problema de salud de una forma rápida, sin necesidad de hacer tantos ensayos, sobre todo ensayos de seguridad? Recordarán que hoy en día, más que ensayos de eficacia, se requieren ensayos de seguridad para la salida de un fármaco. Una forma fácil y rápida para evitarse todo eso es a través de los principios de reposicionamiento de fármacos. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Sustancias conocidas que sean capaces de actuar en distintos tipos de targets, que a través de principios de la genómica se lograba encontrar rápidamente, o se encuentra hoy en día rápidamente, de un virus que no se sabe absolutamente nada, como era el SARS-CoV-2. Entonces se busca un reposicionamiento de fármacos. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene toda la base de la FDA y pues a partir de esa base de datos se empieza a buscar sustancias que sean capaces de actuar. Se encontraron varias. Se encontró la acitromicina, se encontró la hidroxicloroquina, sí, la hidroxicloroquina, se encontró la ivermectina, ¿no? y otros dos fármacos más. Lo que pasa es que fueron 5 fármacos que se encontraron a través de reposicionamiento que eran capaces probablemente de actuar sobre la SARS-CoV-2, ¿no? No quiere decir que estas sustancias hayan sido eficaces, no estoy diciendo eso, sino que se buscaron en primeras líneas. Primeras líneas hablamos de sistemas computacionales y de trabajos de traste in vitro, ¿no? Pero eso, ¿qué es lo que ocasiona? Bueno, si tienes fármacos o sustancias por reposicionamiento que pueden ser a través de ensayos computacionales y ensayos in vitro que pueden tener una característica de probabilística de acción, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es buscar si es que esto se corrobora mediante ensayos in vivo. Eso hizo el gran ensayo de ensayos clínicos de la OMS, el ensayo Solidaridad, ¿no? El ensayo Solidaridad lo que buscaba era determinar si estas sustancias químicas obtenidas por reposicionamiento realmente eran eficaces. Como les digo, ensayos de seguridad no se iba a hacer, porque ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, se conoce cuáles son, ¿no?, sus dosis máximas que pueden ser utilizadas. ¿Por qué? Porque son sustancias que ya se emplean. Bien, entonces lo único que había que determinar era si realmente era efectivo contra la SARS-CoV-2. Lamentablemente ninguna de las sustancias pasó los ensayos clínicos del ensayo Solidaridad, ¿no? Más que Remdesivir, ¿no? Remdesivir fue el único que logró unas ciertas características de eficacia, ¿no? Y Remdesivir era un fármaco que tenía ya algunos conocimientos sobre SARS-CoV, la SARS-CoV-1, no la SARS-CoV-2, sino la SARS-CoV-1. Pero pues tenía trastes de efectividad sobre SARS-CoV-2. Y a partir de ahí
nace nalmitrelvir, ¿no? O nalmitirvir, que es un fármaco hoy en día aprobado para el tratamiento del SARS-CoV-2. Pero eso es un nuevo fármaco. A ese sí se le tuvo que hacer los ensayos, lógicamente, de seguridad. ¿Bien? Entonces, esos son algunos casos, por ejemplo, doctores. ¿Alguna otra duda?